maneras, pues, la palabra de Dios, que Dios hable primero a mi vida y que también hable a las de ustedes. Amén. A los amigos, a los simpatizantes, sean pues todos cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bueno, les ruego pues que estén sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios, Biblia en mano. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a esculcarla un poquitico, vamos a escudriñarla, vamos a buscar el texto y el contexto, vamos a enriquecernos pues con la palabra del Señor. Amén. Bueno, primero antes que todo, antes de que leamos la palabra del Señor, yo le ruego su oración por mí para que Dios me use. Yo no quiero predicar mis elocuencias o mis sapiencias, yo quiero que Dios a través de mí le hable a usted. Amén. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad en esta noche. Quiero que tú hables a tu pueblo, Señor Jesús. Habla también a mi vida. Redarguye mi mente, mi corazón, Señor Jesús. Háblame, Señor. Yo estoy muy necesitado de tu santa y divina palabra, Señor Jesús. Yo quiero, Señor, ser un vaso útil delante de ti en esta noche. Que tú hables a mi vida, que tú hables a mis hermanos. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús. Que se predique con denuedo, con poder y con unción. Delante de tu presencia, Señor, estoy. Úsame, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias pues también le doy al Señor por el comité que tuvo a bien invitarme a predicar su palabra. Y vamos a hacerlo en el Salmo 124. Salmo 124. Sonido, creo que está mejor este. Amén. Salmo 124. Dice la palabra del Señor. Ahí lo podemos proyectar en el video bin. Vamos a hacerlo alternadamente, hermano David. Y puse por título a esta enseñanza: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dice como subtítulo el Salmo, como título el Salmo 24, alabanza por haber sido librado de los enemigos. Cántico gradual de David. Dice el versículo 1: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos hubieran tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces no habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Rectifiquemos el verso 4. Entonces nos hubieran inundado las aguas, sobre nuestras almas hubieran pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Amén. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Repitamos el versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, y para empezar esta enseñanza, quiero que usted siempre medite en esta corta frase: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y vamos entonces a hacer una corta visión de los acontecimientos universales. Por ejemplo, el año 2020 y el 21 han sido años atípicos. ¿Qué es eso? Han sido años llenos de incertidumbres. Las gentes ya no saben qué hacer, no tienen rumbo. Algunos dicen inclusive haber perdido la identidad por la mascarilla. Es un año totalmente atípico. ¿Por qué? Porque han habido economías fluctuantes, empresas en quiebra. Por el contrario, hay otras que registran un repunte en sus ganancias debido a que se reinventaron.
Esto de verdad del año 2021 ha sido un año atípico. ¿Por qué? Porque han habido estructuras políticas de países cambiantes. ¿Qué ha pasado? Han habido desplazamientos, han habido guerras, hay países económicamente inviables, han habido cierre de fronteras. Pero hermanos, con toda esa situación atípica que ha pasado en este 2021, que usted cree que ya todo se ha derrumbado, que usted cree que ya todo se ha acabado, hay una esperanza para un pueblo, solamente para un pueblo. ¿Para quiénes? Para los que tenemos nuestra mirada y nuestra esperanza en nuestro Salvador Jesucristo. Pero también hay un pueblo la cual ha sabido sortear esas situaciones atípicas. Amén. Por ejemplo, nuestra confianza no la tenemos puesta en la incertidumbre, sino que se ha aumentado la fe. Por el contrario, algunos hemos dicho, y me incluyo, que ya inclusive no confiamos tan siquiera en los asuntos políticos, económicos de nuestro país, sino que nos hemos arrojado a la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos puesta nuestra fe, nuestra confianza. Hemos depositado todo lo que somos, aún con nuestras limitaciones, las hemos depositado en el Señor. Amén. Pero bueno, esta mirada que acabamos de hacer al mundo, esto no es nuevo, esto ya estaba registrado en la Biblia. Porque si bien es cierto lo que predicamos aquí, hermanos y amigos, debe estar sustentado primero en la palabra de Dios. Porque todo el que predica la palabra de Dios, dice la Biblia, que predique conforme a las Escrituras. Entonces, para estos tiempos, la Biblia ya nos ha vislumbrado, digámoslo así, la palabra ya ha mostrado los acontecimientos futuros, es decir, para nuestra época. Y saqué 3 referentes, y uno de ellos, el primero, es que habrán hombres que se creerán autosuficientes. Es decir, su confianza ya no la ponen en el Señor como nosotros, sino que se creen autosuficientes. Vamos a constatarlo en el Salmo número 20, el versículo 7 y el versículo 8. Y ustedes van a encontrar entonces allí que en el mundo hay hombres. Cuando me refiero a hombres, me refiero a hombre y mujer, que en el mundo hay hombres que se creen autosuficientes. Amén. Dice el capítulo 20, el versículo 7, dice: estos, hablando de los hombres, confían en ¿qué? En carros, y aquellos en caballos. ¿Qué significa esto? Los hombres confían en su fuerza, en su poder, en su opulencia, otros tal vez en su riqueza. Pero hablemos ya del pueblo de Dios. Más nosotros, ¿de quién? Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y el versículo 8 también habla de aquellos hombres que se creen autosuficientes. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando ponen toda su confianza o se creen autosuficientes en sus riquezas, en su poder, en su elocuencia, mire cómo dice el versículo 8: ellos flaquean y caen. Es decir, no están fundamentados en la roca. Por el contrario, el pueblo de Dios, mire cómo dice la segunda parte del versículo: mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Amén. También para estos postreros tiempos, vendría la apostasía. Es decir, todo lo contrario, desvirtuando la fe en el Señor y en su palabra, desvirtuando toda la fe. Y también lo podemos constatar en la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. Y oiga cómo dice acerca de los que quieren derrumbar la fe, el que quiere sembrar la mala semilla en su corazón, el que inclusive le dice: no es por ahí. Y usted, por el contrario, teniendo su fe arraigada en el Señor, otros quieren sembrar, o se multiplica la apostasía entre los hombres. Dice la palabra del Señor
en segunda de Timoteo capítulo 3, del verso 1 al versículo 4. Oiga pues como dice: para estos tiempos. También debes de saber esto. O sea, esto debe ser de público conocimiento para todos, para los amigos, los hermanos, los simpatizantes, para todos, que en los postreros tiempos, o sea, esto se escribió hace más de 2000 años, o sea, para nuestros días, que en estos postreros tiempos vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Eso se le llama hedonismo. Quiere decir que a cualquier precio quieren tener placer, que cualquier cosa la quieren conseguir a través del poder, del engaño, del dinero. Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, amadores del placer, amadores de la sensualidad, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quiénes? A los padres, ingratos, impíos. ¿Qué es impíos? Todo lo contrario a la piedad. O sea, no habrán hombres que amen, que perdonen, que tengan misericordia. Y esos son los hombres que ya nos visualizaba, nos profetizaba la palabra del Señor para estos postreros tiempos. Y el verso 3 sigue hablando de esos hombres. Dice: sin afecto natural, implacables. ¿Qué significa implacables? Vengativos, crueles, sin amor, calumniadores, intemperantes. ¿Qué significa intemperantes? Sin dominio propio, es decir, no les importa nada. Crueles, aborrecedores de lo bueno, porque la escritura ya nos decía que para esos tiempos también a lo bueno ¿qué? Le iban a llamar ¿qué? Malo, y a lo malo le iban a llamar bueno. Y el verso 4 repunta cuando dice: traidores, impetuosos. ¿Qué es una persona impetuosa? Furioso, irascible, que mantiene digámoslo así, no tiene carácter. Una cosa es tener carácter, otra cosa es que se mantiene con rabia, furioso, peleonero. Infatuados. ¿Qué es una persona infatuada? Orgulloso, o sea, la altivez por encima de todo. Amén. Amadores de los deleites más que de quién, que de Dios. Entonces miremos, hermanos, que todo esto ya estaba profetizado, ya lo había visualizado la palabra del Señor. Y por último también, estos hombres que se creen autosuficientes y que apostatarán contra la fe, lo ratifica también Primera de Timoteo, el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, para nuestra época, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios, que niegan principalmente la fe en Jesús. ¿Cómo? Como su Dios manifestado en carne. Esa es la más grande apostasía que puede haber sobre la raza, sobre todo el globo terráqueo, sobre toda la humanidad, que niegan a toda costa que Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Segundo, por la hipocresía en el versículo 2, por la hipocresía de quienes, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que en el verso 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, con argucias, con engaños, con apostasía, quieren cambiar toda la Biblia. Amén. Quieren cauterizar inclusive las conciencias y decirle: no, es que pecar, es que tomar, es que fumar, es que irse en desobediencia. Eso, como dice un dicho: peque, rece y empate. Amén.
Pero la Biblia dice totalmente lo contrario, porque bajo estas argucias, bajo esta apostasía, ¿quieren qué? Quieren cauterizar la conciencia, como lo dice el versículo 2. Por la hipocresía de quienes, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos quienes, los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, ¿por qué hicimos o por qué saqué? Yo sé que hay muchos, pero saqué estos 3 puntos, hermanos. Porque nosotros, gracias a Dios, hasta hoy, como lo decíamos al principio, hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Claro, con nuestras limitaciones, claro, como lo decía nuestra hermana Marina, con nuestros errores y tal vez con nuestros horrores, pero hasta el día de hoy, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que no nos hemos dejado, que no nos hemos convertido en hombres autosuficientes, sino que por el contrario, hemos depositado toda nuestra confianza en el Señor. Amén. Que no nos hemos convertido en esos hombres vanagloriosos, soberbios, no, sino que por el contrario, nuestras necesidades las ponemos en Dios. Nuestras debilidades las ponemos en Dios. Nuestros triunfos, nuestros logros los ponemos en Dios. Y que como por tercero, no hemos apostatado de la fe, sino que por el contrario, nuestra fe ha sido visible, nuestro testimonio ha sido visto por los demás. No hemos negado la fe. Claro, han habido momentos en los cuales lo reconozco delante de Dios y delante de ustedes. Han habido momentos muy difíciles y muy duros, pero el único que ha estado ahí con nosotros y ha estado con nosotros para dar la pelea ha sido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces va una pregunta. Entonces, ¿qué le corresponde a la iglesia de hoy? Si todo esto ya estaba predicado hacía 2000 años y miramos lo que ya decía, que en los postreros tiempos, que habrán tiempos peligrosos, que habrán hombres ávaros, amadores de sí mismos, infatuados. Sí, que dice que también que para los postreros tiempos vendrán tipos mentirosos que tratarán de engañar. O sea, ya todo eso era para el futuro. Entonces, tengo 2 preguntas. Entonces, ¿qué le corresponde a la iglesia de hoy? Amén. A la iglesia que estamos viviendo, porque ya estaba profetizado. Y segundo, ¿cuál debe ser la actitud? O sea, ¿cuál debe ser la respuesta con nuestros hechos visibles? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente, hermanos, frente a tales acontecimientos? Si ya todo esto estaba escrito y las escrituras ya nos lo habían dicho, entonces ¿cuál debe ser su actitud? Decimos claramente, no, es que hasta aquí ya nos ha ayudado el Señor. Pero ¿cómo actúo? ¿Cómo pongo eso en marcha? ¿Cómo hago eso realidad? Entonces, primero, darle gracias a Dios de donde es que Él nos ha sacado. Amén. Debemos también darle gracias a Dios de dónde fue que nos rescató de esa manera vana de vivir. Amén. Eso es lo primero. Y vamos a constatarlo en la escritura en 1 de Pedro capítulo 1. Lo primero, la primera actitud. Acuérdense que estamos hablando y diciendo que cuál debe ser la actitud del creyente del siglo XXI. Amén. 1 de Pedro capítulo 1. Vamos al verso 18 y al verso 19. Cuando hablamos que cuál debe ser la actitud del creyente, es decir, usted cómo va a actuar frente a esa situación. Entonces, dice la palabra del Señor en el verso 18, dice, sabiendo, es decir, con inteligencia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, cuando niños fuimos influenciados y fuimos educados por una sociedad, ahí estaban inmiscuidos nuestros padres. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, por el contrario, la palabra dice que nos debemos apropiar, nos debemos asir, nos debemos tomar para sí, para nosotros. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha
y sin contaminación. Entonces aquí la palabra del Señor nos ilustra que dejemos esa pasada manera de vivir, esa vana manera de vivir, la cual traíamos una herencia de nuestros padres, y que por el contrario nos agarremos, nos agarremos de la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo segundo es que el Señor nos ha enseñado a depender exclusivamente de Él. Entonces la primera actitud es que debemos de recordar de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha rescatado. Lo segundo es que debemos aprender a depender de Él, a conocerle y a buscarle. Vamos a leer la palabra del Señor. Y hay un hermoso salmo, hermano David. Ayúdeme con el Salmo 18, por favor. Debemos aprender a depender exclusivamente de Él. Esa también es la segunda actitud que yo quiero que usted, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche lo tome para usted. 18, vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 18. Hermanos, qué bueno que nos mantengamos en esta tónica, como lo dice el salmista en el capítulo 18. Y una actitud que usted debe aprender a partir de hoy, si no lo sabía. Entonces, es bueno que usted se apropie estas palabras. Dice la palabra del Señor: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El verso 3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atormentaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó de delante de él a sus oídos. Amén. Oiga pues como dice el verso 6. Entonces se hace necesario, hermanos, que usted y yo tomemos la actitud de depender exclusivamente del Señor, como lo dice en el verso 6. En mi angustia, estamos diciendo que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Pero el salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y tercero, hermanos, la actitud que debe tomar la iglesia, nosotros, y lo voy a llamar con nombre propio, la iglesia de Belén Las Violetas, es la tercera actitud que debe tener la iglesia, es una actitud de servicio. Y quiero traer a colación las últimas palabras con que terminó el pastor el domingo en la escuela dominical. Y digo palabras textuales del hermano Freddy, hablo comillas. El servicio a Dios tiene que ser una respuesta nuestra en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Son palabras de nuestro hermano Freddy en la predicación del domingo, cuando hablaba sobre el servicio. La repito, comillas, el servicio a Dios tiene que ser una respuesta nuestra en agradecimiento por todo lo que Dios ha dado en nuestras vidas, ha hecho en nuestras vidas. El servicio a Dios es una actitud visible. El servicio a Dios es una actitud que debe ser leída por los demás. No solamente, como lo decía nuestra hermana Nubia, en el altar o en algún comité. Esto debe trascender más de aquellas puertas. Bueno, lastimosamente, estos 2 años, como hablamos de años atípicos, hermano José, ya lastimosamente este año no pudimos hacer campañas evangelísticas, refanes en las calles, cultos a domicilio, hermana Dioselina, pero nuestro servicio también ha trascendido, porque ha trascendido a través de la internet. Entonces ya Dios se ha buscado la manera de cómo el evangelio
pueda seguir siendo predicado. Amén. Entonces el servicio a Dios, oiga, debe ser en el cristiano un deseo ardiente. Es decir, algo que arde, algo que está vivo, algo que está floreciendo, algo que tiene fuego. Entonces el servicio a Dios debe ser en el cristiano un deseo ardiente. Debe ser como el aire para respirar. Amén. Debe ser como la savia para las plantas. Porque usted cómo ejercita, usted cómo pone en ejercicio todo lo que sabe a través del servicio. A través del servicio es que usted se da de cuenta que está tomando una actitud en el siglo XXI frente a tales acontecimientos. Y la invitación en esta hora, querido hermano y amigo, es que como hasta aquí nos ha ayudado el Señor, usted entonces ponga en marcha su ministerio. Amén. Porque eso también es muestra de agradecimiento y lo podemos constatar. Vamos a hacer 3 lecturas y yo deseo en mi corazón que usted se convierta en un apóstol. No en esos que están en la internet, que es el apóstol tal, para no darme a una mala interpretación, sino que vamos a descubrir el verdadero sentido de la palabra apóstol. Yo quiero ser apóstol del Señor. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa enviado, significa mensajero, significa embajador. El apóstol que sirve a Dios es aquel que le sirve a Él sin haberle visto. Usted le sirve a Dios y usted no lo ve, pero usted le sirve por agradecimiento. Amén. Vamos a constatarlo en la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, el verso 1. Romanos capítulo 1, el verso 1. Mire, Pablo fue enviado, mensajero, embajador y le sirvió al Señor sin haberle visto. Él sí lo vio en una teofanía, pero no lo vio físicamente como sus discípulos. Amén. Entonces nosotros podemos ser también llamados a ser apóstoles del Señor. Amén. También para este siglo XXI. Romanos capítulo 1, el verso 1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol, apartado para el evangelio. Usted lo puede constatar también en Primera de Corintios capítulo 1, el verso 1. Y en lo sucesivo, cuando usted lee las cartas apostólicas, casi todas empiezan con la misma salutación. Vamos a leerlo en Primera de Corintios capítulo 1, el verso 1. Dice la palabra del Señor. Dice, otra vez, Pablo, llamado a ser ¿qué? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Amén. En 2 de Corintios también la salutación inicial empieza de esa manera. Es decir, todo esto lo podemos constatar por la Escritura. Entonces el llamado en esta hora a la iglesia del siglo XXI, la actitud que debe tomar la iglesia es un llamado también a ser un apóstol del Señor, a servirle, porque el servicio es la muestra de agradecimiento que tenemos para con nuestro Dios. 2 de Corintios capítulo 1, el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Amén. Entonces las 3 cosas fundamentales o actitudes que debe tomar la iglesia hoy es: primero, a reconocer de dónde lo ha sacado el Señor, de la vana manera de vivir. Amén. Segundo, a aprender a depender exclusivamente de nuestro Dios. Y tercero, a servirle al Señor como muestra de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho para con su vida. Amén. Entonces dijimos al principio que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y empecemos diciendo entonces, hagamos una remembranza, hagamos una memoria, porque es bueno que traigamos a memoria porque hasta aquí, hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Hasta el 28 de diciembre, hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Pues no es por nada menos que pensar que hasta aquí nos ha ayudado el Señor en las dificultades. Amén. Nos ha ayudado en las adversidades. Amén.
porque hasta el día de hoy el único que nos acompañó en nuestro lecho de enfermedad fue el Señor. Entonces hay una razón para decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. También en nuestros logros, en nuestros triunfos, en nuestras graduaciones, en la parte económica, en la sabiduría que nos da para trabajar, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. ¿Y cómo así que hasta aquí nos ha ayudado el Señor? ¿Cómo que hasta aquí? Entonces, mis fuerzas para trabajar, mi sabiduría, las herramientas que yo tengo, tal vez mis fuerzas. No, hermanos, yo le quiero ser sincero. Todo lo que usted es hasta hoy, con sus limitaciones, con sus fuerzas, con sus logros, es porque Dios así lo ha provisto. Amén. Y quiero pues primero que todo, que hagamos memoria de aquí en adelante, que todo esto han sido favores recibidos de parte de Dios. Amén. Y uno de ellos, el más grande, el favor más grande, el regalo más grande, ha sido la salvación. Entonces, como lo explicamos en los temas anteriores, el regalo más grande por el cual debemos estar agradecidos es ¿qué? La salvación. Como segundo, las diferentes adversidades nos han querido alejar de Dios. Pero nada más debemos de decir que nosotros dependemos, hermanos, y convénzase de esto. Las adversidades nos han querido separar del Señor, pero convénzase de una sola cosa, esto, y esté convencido que nosotros dependemos exclusivamente de Él. Somos propiedad de Él, que de Él dependemos, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro alto refugio, que Él es nuestro consuelo. Amén. Que Él es nuestro todo. Y cuando decimos que Él es nuestro todo, entonces arrojémonos a esa misericordia de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que nos debemos de arrojar bajo cualquier circunstancia a la misericordia de Dios, aún cuando estemos o cuando anduviésemos en valle de sombra de muerte. Aún cuando estemos en la peor situación, qué bueno que reconozcamos que aún hasta ese momento también nos ha ayudado el Señor, porque el salmista lo dice, Salmo 23, verso 4. Aún en la peor situación económica, esas situaciones paupérrimas, esa situación de enfermedad, cuando el médico le dice no hay más posibilidad de vivir, tienes que morirte hoy, cualquiera sea la situación, aun cuando anduviésemos en valle de sombra de muerte, el único, lo reconoce la Escritura, que estaba con nosotros era Él. Ni los amigos, ni la familia, ni nadie. El único que estuvo con nosotros dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero también el estar aquí hoy, 28 de diciembre, es muestra de que no solamente queremos seguirle, sino que también debe haber ese deseo ardiente de servirle. Y no solamente con mucho respeto en el altar, en las predicaciones, no, en el servicio en la iglesia es mutuo, es mucho, es un abanico de servicios, cualquiera que sea. Amén. Entonces el hecho de estar también aquí hoy es una muestra de que no solamente queremos seguirle, sino que también queremos servirle. Tú y yo estamos aquí con un propósito de ser exclusividad de Él, seguirle a Él, servirle a Él. ¿Y sabe por qué? Porque ya la Escritura también lo había dicho. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, el versículo 6. Hermanos, qué bueno que reconozcamos en esta hora, me incluyo, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque Él también tiene un propósito con su iglesia. Y escuche como dice Efesios capítulo 1, el verso 6. Él nos ha creado para la alabanza de la
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El único propósito con el cual Dios lo tiene a usted hoy aquí es para que usted sea para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, leer esto es magnífico. Esto no es para el mundo. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Amén. El versículo se lo ratifica. Ese es el contexto, señora Nelly. El contexto del versículo 6 es el versículo 12, cuando dice: a fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, el hecho de que usted hoy esté aquí, y los hermanos a través de la internet, y todos los que hemos sido llamados para seguirle, para servirle, y los que testificamos y los que tenemos la actitud, hemos sido creados con un solo fin. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Y ya por último, hermanos, la hermana cantaba un himno que se llamaba Ebenezer. Y hay un versículo muy hermoso, lo recomiendo que ustedes lo lean en su casa, todo el capítulo 7 de Primera de Samuel. Y yo les voy a parafrasear qué fue lo que pasó allí. El pueblo de Israel se había desviado sobre otros dioses, sobre Baal, Astarot, Asera. Pongamos allí Primera de Samuel capítulo 7, el versículo 12. Y por el pueblo de Dios, que teniendo conocimiento se había ido detrás de otros dioses, Dios castigó a su pueblo. Resulta que a través de ese castigo, la palabra de Dios dice que Dios se alejó de su pueblo, pero hubo un hombre el cual tomó las riendas y quiso que el pueblo se volviera a Dios. Y le dice entonces que destruyan las imágenes de Asera, de Astarot, y que tumben todos los altares a otros dioses, y que entren en ayuno y en oración. Y una vez eso sucede, sus enemigos vienen y atacan al pueblo de Israel. Pero cuando aquello también sucedía, el pueblo de Israel estaba ¿qué? Estaba en ayuno, estaba en oración. Habían vuelto su corazón a Dios, habían vuelto su mirada a Dios. Puede ser, hermanos, que hoy haya alguno que haya vuelto su mirada al mundo. Amén. Y que se haya alejado de Dios y que la presencia de Dios ya no esté en su vida. Pero como hasta aquí nos ha ayudado el Señor, dice la palabra del Señor que aquellos hombres invocaron el nombre de Jehová. Amén. Y dice que hicieron un ritual, regaron agua sobre las calles, se santificaron. Amén. Y volvieron su mirada a Dios. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel prevaleció, o es decir, ganó la guerra, ganó la batalla y persiguió a sus enemigos hasta casi exterminarlos. Y una vez eso sucede, dice la palabra del Señor en el versículo 12: tomó pues Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, es decir, la dejó como testigo en aquel lugar. Sí, amén. Diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy, amigo, es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy yo lo califico así: es la extensión de la misericordia de Dios. No fue ayer. El futuro es incierto, el futuro solo le pertenece a Dios, pero hoy estoy convencido que hoy es la extensión de su misericordia. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Hoy es el tiempo de renovar nuestras fuerzas en Dios. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy es tiempo de agradecer, hermanos. Hermanos, cuando yo le hablo a alguna persona, voy a abrir un paréntesis. Qué rico, hermanos, es uno levantarse solito de la cama, pegarse un duchazo, vestirse solo, amarrarse solito los zapatos. Hermanos, y no agradecemos por eso. Y usted vaya a un hospital y encuentra una persona conectada a una máquina, lo encuentra con una sonda por aquí, lo voltean para que le echen pomadas en la espalda. Y aún usted le pregunta a una persona: ¿usted cómo está? ¿Y qué es lo que le responde? Bien, tiene ganas de vivir.
Entonces hoy, hermanos, es momento propicio para agradecerle al Señor, para bendecir y no maldecir. ¿Por qué? Hay una razón, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a hacer dos lecturas. Vamos a hacer dos lecturas para que usted reflexione que de aquí en adelante, por favor, usted viva más por la fe, o vivamos más por la fe. Segunda de Corintios capítulo 4, desde el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, la salvación, el regalo más grande por el cual debemos agradecer todos los días. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Podemos verificar todos ahí? Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en manos de barro, la salvación. ¿Con qué fin? Para que la excelencia del poder de Dios, del poder, sea de quién? De Dios y no de nosotros. Amén. O sea, que no nos volvamos en esos hombres impetuosos, imperantes, orgullosos, altivos. Gracias, hermano David. Dice, que sea de Dios y no de nosotros. Condiciones humanas. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que estemos en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Perseguidos, usted lo vivió en Venezuela. Perseguidos, mas no qué, mas no desamparados, porque hay una razón, hermanos, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Derribados, algunos nos hemos sentido así en algún momento, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y ahí tiene que haber un aliciente, hermanos. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre que por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, cualquiera sea la situación, a cada adversidad Dios tiene la salida. Mire la lista que hicimos. En dificultades nos ayuda el Señor. Atribulados nos ayudó el Señor. Derribados nos ayudó el Señor. Sin trabajo Dios proveyó. Una situación económica Dios proveyó. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y por último, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a hacer esta última lectura. Y vamos a reconocer entonces que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque tiene que haber en el cristiano una razón de peso. Romanos capítulo 8, verso 35. Usted dice que hasta aquí lo ha ayudado el Señor. Entonces, ratifique esta lectura en su vida. Si verdaderamente hasta aquí lo ha ayudado el Señor, entonces vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el verso 35. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Constátelo allí en su Biblia y apropiese de estas palabras y ratifique hoy en el nombre del Señor Jesús que si hasta aquí lo ha ayudado el Señor, entonces hay una pregunta. El verso 35 dice así la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Por qué? Si hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. ¿O persecución? No. ¿O hambre? No. ¿O desnudez? No. ¿O peligro? ¿O espada? No. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esto no es mío, esto es de la Escritura. Ya lo decía la Escritura, verso 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, o sea, en las cosas anteriores, angustia, tribulación, hambre, persecución, todo esto dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, amén. Por lo cual
Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted crea la palabra, digámosle al Señor gracias. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí tú nos has librado, porque hasta aquí tú has sido inmensamente bueno, porque hasta aquí tú has sido misericordioso. Que ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez nos puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque hay una razón, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tu mano poderosa, Jesús, nos ha sostenido en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Tú nos has sostenido. Hasta aquí has sido nuestro gran refugio, nuestra roca fuerte. Tú has sido nuestra luz, nuestro amparo, nuestra fortaleza, porque hasta aquí nos has ayudado. Tú has sido nuestro alto refugio, nuestro castillo. Tú has sido, Señor Jesús, todo para nosotros. Depositamos hoy nuestra confianza en ti. Gracias, Señor Jesús, porque aún con nuestras limitaciones, nuestros errores, hoy te reconocemos Santo, como nuestro único Santo y suficiente Salvador. Y ratificamos que hoy, Señor Jesús, estamos aquí. Es por tu misericordia, es por tu amor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Amén. Demos un fuerte aplauso al nombre de Jesús. Pues Él es quien me llena de misericordia. Solo